En esta ocasión quiero compartir el sexto mensaje sobre las iglesias del Apocalipsis, y este corresponde a la iglesia de Tiatira. La iglesia de Tiatira. Y debemos saber y tener muy en claro que el libro del Apocalipsis es un libro en la Biblia donde hay un muy especial énfasis de bienaventuranza y de bendición para aquellos que lo leen, para aquellos que lo escuchan y guardan las palabras de esta profecía. De esto nos habla en su principio, en Apocalipsis 1, del 1 al 3. Y en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 encontramos los mensajes de Jesús a cada una de las 7 iglesias que se encontraban en Asia Menor, 7 iglesias que son conocidas como las iglesias del Apocalipsis. Y el Señor le da un mensaje a cada una de estas iglesias donde las alaba por ciertas cosas. Y eso es significativo para nosotros, para que nosotros imitemos aquellas cosas que el Señor le alaba a estas iglesias y poder también nosotros ser alabados por el Señor. También el Señor reprende a cada una de estas iglesias. De la misma manera, es importante que consideremos estas reprensiones que el Señor le hace a estas iglesias para que evitemos esas cosas, sea que estemos cayendo en ellas de una manera correctiva o sea que no estemos cayendo en ellas, que las evitemos de manera preventiva. También el Señor les da recomendaciones a cada una de estas iglesias que debiéramos considerar también en nuestra vida diaria, así como también les da promesas a los vencedores, que también aplican para nosotros si nosotros cumplimos con las condiciones que las ligan. Bueno, ser vencedores para estas promesas. Ok, así que ya entrando de lleno a esta iglesia de Tiatira, al mensaje de Jesús a esta iglesia de Tiatira. Bien, de entrada, Tiatira significa sacrificio continuo. Sacrificio continuo. Tiatira era una ciudad opulenta y famosa sobre todo por sus tinturas colorantes para telas. De hecho, en Hechos de los Apóstoles se nos habla de una mujer que era de Tiatira, y esta era Lidia, la vendedora de púrpura, que era una comerciante de telas, encontramos que nos habla de ella en Hechos capítulo 16, versículo 14. Ok, ahora podríamos quizá mencionar muchos datos de la ciudad de Tiatira. Aquí podríamos mencionar datos históricos, datos quizá interesantes, pero queremos concentrarnos sobre todo en las palabras de Jesús, en el mensaje que, así como en los mensajes de las otras iglesias, como hemos estado haciendo, en el mensaje, en las palabras que Jesús les habla a estas iglesias, las cuales tienen una aplicación directa para nosotros. Ok, si dividimos el mensaje a la iglesia de Tiatira, podríamos dividirlo en 5 secciones. Podríamos hablar, la primera sección es la presentación. Jesús se presenta a esta iglesia en el verso 18. En el verso 19, el Señor alaba a esta iglesia. En los versos 20 al 23, la tercera sección, los reprende y les da advertencias. En los versos 24, 25 y 29, les da algunas exhortaciones o recomendaciones. Y la quinta sección
de esta iglesia, del mensaje a esta iglesia, lo podríamos encontrar en los versos 26 al 28, siempre en el capítulo 2 de Apocalipsis, donde se les hablan las promesas para los vencedores. Sin embargo, debido al material y a toda la enseñanza que encontramos en este mensaje, vamos a dividirlo en dos mensajes o en dos predicaciones. Lo voy a dividir en dos mensajes. En esta primera parte del mensaje de Tiatira que estoy compartiendo, voy a hablar sobre la primera sección, la presentación del Señor a esta iglesia. Y de ahí voy a brincar a la tercera sección para hablar sobre la reprensión y advertencia que el Señor le da, buscando tomar enseñanza práctica para nuestras vidas. Miren, lo estoy dividiendo de esta manera. Ahora sí que por razones quizá didácticas, quizá de enseñanza, para dividir este mensaje en dos partes iguales. ¿Sí? Sin embargo, todo este mensaje del Señor Jesucristo a la iglesia del Apocalipsis lo vamos a tratar. Así que, en Apocalipsis 2:18, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Aquí el Señor se presenta a esta iglesia a manera de juez. Nos está hablando de sus ojos como llama de fuego. Esto nos habla del Dios que todo lo ve, del Dios que todo lo escudriña. Como podemos verlo en el Salmo capítulo 11, en su versículo 4. Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Sí, el Señor, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Nada se escapa de la mirada de Dios. Debemos saber esto y comprender esto. Él tiene ojos como llama de fuego, que todo lo escudriña, que todo lo descubre. Aún las cuestiones más, debemos entender, en aquel tiempo no había energía eléctrica y se iluminaba con fuego. En aquel tiempo las casas eran iluminadas con alguna forma de antorchas o con alguna forma de iluminación con fuego, pues. Entonces, el Señor tiene ojos que todo lo ven y que todo lo escudriñan, aún aquello que está en tinieblas, aún aquello que está oscuro, aún aquello que está escondido. El Señor todo lo ve. Y volviendo a Apocalipsis 2:18, nos dice que Él, el Hijo de Dios, tiene ojos como llamas de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Estos pies semejantes al bronce bruñido pueden recordarnos a las columnas del tabernáculo de Moisés. Si por un momento recordamos o buscamos en la Escritura cómo eran las columnas en el tabernáculo de Moisés, estas columnas tenían basas de bronce. Tenían basas, o los pies, las bases de la columna eran de bronce. De esto nos habla Éxodo 27:10. De hecho,
El bronce en la Escritura nos habla de juicio. Tan solo por un momento pensemos en el tabernáculo de Moisés, el altar de bronce. ¿Qué se hacía? El altar de bronce, y no solo era el altar de bronce, en ese altar de bronce se ofrecían los animales que se sacrificaban en el sacrificio por la culpa, en el sacrificio por el pecado, donde los hijos de Israel traspasaban sus culpas, sus pecados a los animalitos, y ellos en el altar de bronce eran sacrificados en lugar del pecador. Ocupaban el lugar del pecador. Ellos recibían el juicio en el altar de bronce. Eran sacrificados, eran degollados y eran quemados en el altar de bronce. Pero en el altar de bronce no solamente el altar era de bronce, sino que todos los utensilios del altar de bronce eran de bronce también. Las tenazas, los garfios, las despabiladeras, todos los instrumentos con el que se acomodaba la carne o el sacrificio, todo era de bronce en ese altar. El bronce nos habla de juicio. En Deuteronomio capítulo 28, versículo 23, nos dice: y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. El Señor está hablando de cielos de bronce. Sí, que por causa del pecado, por causa de la desobediencia, aquí está hablando de las consecuencias de la desobediencia. Sí, los hijos de Israel y aún nosotros somos desobedientes a Dios. Dios dice que Él nos va a juzgar con cielos de bronce, donde no va a pasar nada. Dios no nos va a escuchar. Vamos a tener como una cúpula de bronce, donde no va a pasar de nosotros nada a Dios, nuestras oraciones, ni de Dios nada a nosotros. Cielos de bronce. Bueno, después de esto, de presentarse el Señor como aquel que juzga, como aquel que todo lo ve y juzga, el Señor los reprende por algo muy serio. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 20 tenemos: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. El Señor le dice a esta iglesia de Tiatira, aun cuando anteriormente los alaba por ciertas cosas que veremos en el siguiente mensaje, el Señor les dice que tiene unas pocas cosas contra ellos. Pero vaya pocas cosas que tenía contra ellos. Vaya problema que tenía esta iglesia. Era un problema bastante serio, aunque eran pocas cosas, pero eran bastante serias. Y el Señor le dice que toleras. Debemos aprender una cosa muy bien. La tolerancia no es amor. La tolerancia no es amor. Aunque ciertamente 1 Corintios 13:6 nos dice que el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Mas en lo que respecta al pecado, la tolerancia no es amor. En lo que respecta al pecado, la tolerancia no es amor. Debemos comprender, miren, podemos tolerar si nuestro cónyuge ronca por amor. Por amor podemos tolerar ese tipo de cosas. Podemos tolerar si nuestro hermano tiene un mal olor a pies.
Eso podemos tolerarlo, pero el pecado no es algo que debamos tolerar. Primeramente, ni en nosotros, ni en nada, ni en nadie más. Y el Señor está corrigiendo a esta iglesia porque ellos toleraban a una mujer que estaba siendo nociva para esa iglesia. Debemos aprender esto. El amor corrige. El verdadero amor disciplina. Como cuando nos habla la escritura de la corrección de los hijos en Proverbios 13:24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Ser tolerantes es aborrecer a nuestros hijos. Si les toleramos el pecado, la necedad, la rebeldía, los estamos aborreciendo. Pero si los amamos, los vamos a corregir como Dios manda. Aún en Proverbios capítulo 3, versículo 12 nos dice, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. He oído a muchas personas, aún cristianos, qué lamentable, decir que Dios no castiga. Pues no, si no eres si no eres su hijo, no te va a castigar. Si no eres su hijo, no te va a castigar. Pero si eres su hijo, te va a castigar. ¿Y por qué? Porque te ama. En Hebreos capítulo 12 nos está diciendo que Dios a sus hijos los castiga y que si no nos castiga, entonces somos bastardos. Pero, ¿qué dice Jehová? Al que ama. Al que ama no le pasa todo, no, para nada. Al que ama lo castiga. ¿Tú quieres ser amado por Dios? ¿Quieres que Dios te ame? Al que ama, Dios castiga. Muy bien, esta iglesia estaba cayendo en un grave error. Al ser tolerante con una mujer que les estaba causando un gravísimo daño. Hay quienes podrían pensar que es falta de amor, de humildad, de bondad, de misericordia en un ministro o en una iglesia tratar con el pecado en una persona, o que podría ser un foco de infección, que podría hacer daño a otros, pero no es así. Esta iglesia como que tenía un mensaje de amor desequilibrado, por mostrarle mucho amor, mucha bondad, mucha misericordia. Tal vez ellos decían, hermanos, no debemos juzgar, no juzguemos a nuestra hermana, Dios tratará con ella. Pero esa persona estaba siendo nociva. Provocaba que muchos fueran afectados, que muchos fueran infectados. El verdadero amor debía llevar a los de esta iglesia a no permitir que esta mujer afectara a otros. Es por esto que en Israel Dios mandaba como un acto de misericordia que si un hijo era rebelde, contumaz, desobediente, debía ser amonestado, debía ser castigado. Pero si aún así persistía, tenían que matarlo a pedradas. Tenía que ser muerto a pedradas. En Deuteronomio 21, 18 al 21 nos dice que lo apedrearán y morirá.
Y así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Uy, y uno podría decir, qué duro. No, este hijo tenía que ser amonestado, tenía que ser reprendido, tenía que ser castigado, pero si no se corregía, tenían que hacer eso. Como decimos en México, entonces, muerto el perro, se acabó la rabia. Era un acto de misericordia para los demás, que podían ser infectados siguiendo su ejemplo. Nos dice la Escritura que si no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto a hacer el mal. No solo en la persona que comete la mala obra en seguirla cometiendo, sino en aquellos que la ven para imitarlo y hacerlo igualmente. Ser infectados por el mismo espíritu. Y claro, esta ley no tiene que ser aplicada de una manera literal en este tiempo. Pero es un ejemplo que les estoy dando. El amor verdadero corrige, disciplina, castiga. Entonces, volviendo a Apocalipsis 2:20, nos está diciendo, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel. Miren, no sabemos si esta mujer realmente, literalmente se llamaba Jezabel. Pero es muy claro que el Señor le estaba llamando con este nombre porque al menos tenía el espíritu de Jezabel. Quizás se llamaba así, pero eso no lo sabemos. Pero lo que sí es seguro es que esta mujer de la que hace referencia aquí en Apocalipsis 2:20 tenía el espíritu de Jezabel. Jezabel era una reina malvada, esposa del rey Acab. Una mujer impía, perversa, que incitaba a su esposo a cometer el mal. Se escribe de ella lo que tenemos en 1 Reyes 21:25. A la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Porque Jezabel su mujer lo incitaba. Así que el espíritu de Jezabel nos habla de una mujer con un espíritu manipulador que incita al mal, que incita al pecado, que incita a cometer aquellas cosas que Dios aborrece. No solo a su esposo, sino una mujer manipuladora, una mujer que se impone para que se haga su voluntad. Perversa, su voluntad mala. Podemos ver la vileza de esta mujer en el relato de la viña de Nabot. De esto nos habla 1 Reyes 21 del 1 al 25. Acab, su esposo, que fue el rey más perverso de Israel. ¿Y por qué? Porque su mujer lo incitaba. Acab le gustaba una viña en Jezreel que pertenecía a Nabot.
Y le dijo: Nabot, véndeme tu viña. Y Nabot dijo: no, ¿cómo te la voy a vender? No, eso no lo puedo hacer. Eso, Dios nos prohíbe que te venda mi viña, que es la herencia de mi familia. Entonces Acab se fue muy triste a su casa, encaprichado. Y al verlo Jezabel dijo: no te preocupes, yo me encargo. Y con tal de obtener un beneficio, con tal de obtener su capricho, esta mujer mandó a asesinar a Nabot. Y no solo a Nabot, también a sus hijos. Pero eso no fue lo peor. Lo hizo por medio de una conspiración donde utilizó el nombre del Señor y la palabra del Señor para realizar y justificar su crimen. De esto nos habla Primero Reyes 21 del 8 al 14 y Deuteronomio 17 del 6 al 7. ¿Qué fue lo que hizo esta mujer? Bueno, ella mandó que hubiera testigos falsos que dijeran que Nabot había blasfemado el nombre de Dios y que había blasfemado al rey. Fíjense, mandó a que se levantaran testigos falsos que dijeran que Nabot había blasfemado el nombre de Dios, cuando ella estaba utilizando el nombre de Dios, diciendo que alguien lo había blasfemado cuando eso no había sido así, para tomarse de lo que dice la Escritura, diciendo que si alguien blasfemaba el nombre de Dios debía ser muerto. Tan mala, tan perversa fue esta mujer que utilizó el nombre y la palabra de Dios a su beneficio. El espíritu de Jezabel es uno de los espíritus más destructivos que tratan de introducirse a la iglesia de Jesucristo. Y esta iglesia de Tiatira lo estaba tolerando. Vamos a seguir avanzando y un poco más adelante voy a ser un poco más específico de en qué consiste el espíritu de Jezabel. Luego les dice en Apocalipsis 2:20, ¿toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza? Esta mujer se autodenominaba cristiana y profetiza. Veamos lo que nos advierte la Escritura en Gálatas 2:4. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Aquí nos está hablando de falsos hermanos introducidos a escondidas dentro de la iglesia para reducirnos a esclavitud. Esto era esta mujer Jezabel. Era una falsa hermana, diciendo que era hermana, diciendo que era profetisa, que estaba reduciendo esclavitud a muchos, haciéndolos caer en el pecado y en sus artimañas. Y esto es algo que podemos ver en abundancia en la iglesia actual. Hay muchos falsos hermanos, falsas hermanas, que se presentan como cristianos. Soy cristiano. Yo soy profeta. Yo soy profetisa. Y dan mucha apariencia de espiritualidad. En su forma de cómo andan vestidos,
en su forma de orar, que tal vez aplauden y son muy, dan de zapatazos o hablan, y aquellos que no tienen mucha visión dicen, ay, este se ve que sí es muy, muy fuerte en la fe. Dan apariencia de espiritualidad y debemos cuidarnos de no ser arrastrados por las apariencias. Recordemos lo que dice Juan, el apóstol Juan en su epístola, en 1 Juan 4:1, que no creamos a todo espíritu. Debemos probar si son de Dios. No podemos aceptar como cristianos todo lo que se diga ser cristiano. No podemos aceptar como, dice que es profeta, bienvenido profeta. Dice que es apóstol, bienvenido apóstol. Dice que es pastor, bienvenido pastor. No podemos hacer eso. Es muy peligroso. Hay muchos que profetizan en el nombre del Señor y no andan rectamente con el Señor. Y miren, amados, yo creo en la profecía. En la iglesia que el Señor me da el privilegio de pastorear, profetizamos. Creemos en el don profético, en el don del Espíritu Santo de la profecía, y lo procuramos, como nos dice 1 Corintios 14, que debemos procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticemos. También creemos en el ministerio del profeta, pero debemos cuidar y no aceptar fácilmente todo lo que se diga cristiano o toda profecía. No debemos ser simples. Aclaro esto porque no quiero que nadie piense que hablo en contra de la profecía o que hay que tener cuidado con eso porque yo no creo en eso. No es el caso, porque sí creemos y lo practicamos. Creemos y lo practicamos, pero también creemos que no todo el que se diga profeta lo es. Que no todo lo que se diga que es una profecía la es. El mismo apóstol Pablo en 1 Corintios 14 dice que debemos juzgar las profecías. Así que debemos tener cuidado con los pseudo cristianos, pseudo hermanos, pseudo profetas. No sigamos ni sus enseñanzas, ni sus costumbres, ni sus ejemplos. No podemos tener una relación con ellos o nos pueden descarriar. Pablo advierte lo que tenemos en 2 Corintios 11, del 14 al 15. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿No es de maravillarnos? Es una realidad muy bíblica y Jesús nos advirtió que en este tiempo final abundaría tanto más el engaño. Dice que Satanás se disfraza como ángel de luz y Satanás tiene sus ministros. Satanás tiene sus ministros que se disfrazan como ministros de justicia. Y no está hablando de los ministros satanistas propiamente, aunque sí son ministros de Satanás, pero
De eso no tenemos quizá tanto que preocuparnos. Los creyentes difícilmente nos van a engañar. Estoy hablando de los ministros de Satanás que aparentan ser ministros de Cristo dentro de la iglesia. A eso se refiere Pablo. Volviendo a Apocalipsis 2:20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profeta, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Toleras a una mujer a una mujer Jezabel que se dice profeta, profetiza. ¿La toleras que esté entre ustedes? ¿La toleras que esté como la profetisa de la iglesia? ¿Y la toleras todavía que enseñe? O sea, debido a que esta mujer profetizaba y parecía ser muy espiritual, todavía le permitieron enseñar en la iglesia. ¡Wow! Esta iglesia estaba tolerando a una mujer con el espíritu de Jezabel que se decía profetiza, que profetizaba. Era la profeta de la iglesia. Y no solo era la profeta de la iglesia, era la maestra de la iglesia. Se veía tan espiritual, tan poderosa. Enseñaba. ¡Qué falta de visión y discernimiento! Oh, necesitamos tanto en este tiempo el discernimiento de Dios. Vamos a ver en 1 Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Debemos aprender muy bien esto. Cuidarnos a quién estamos escuchando. ¿Bajo qué sombra nos estamos poniendo? ¿Bajo qué espíritu nos dejamos ministrar? Y les dice, ¿toleras que esa mujer Jezabel, volviendo en Apocalipsis 2:20, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a la idolatría? Esta mujer tenía el mismo espíritu de esta reina de Israel. Desviaba al pueblo de Dios hacia la fornicación y a la idolatría. Por medio de su profecía, de su apariencia de espiritualidad, todos los hombres de su iglesia estaban embobados por ella. Se veía tan espiritual, que tenía tanta autoridad. Enseñaba tan bien que todos los hombres la veían y decían, wow, qué mujer. ¡Qué mujer tan especial! Todos los hombres estaban embobados por ella dentro de la iglesia. No sé si era como las muchas pastoras de hoy y apóstolas de hoy, que parecen chorizos mal empacados de tan pegadas que andan.
No sé si andaba así, pero todos los hombres iban por ella. Y de repente le daba entrada a uno, fornicaba con él, nomás no digas nada, y de repente le daba entrada a otro, fornicaba con él, nomás no digas nada, no me descubras y yo tampoco te descubro, y así, uno tras otro, aún del liderazgo. Y todo en el nombre de Dios. Ya fornicaba y al poco rato ya estaba enseñando en la iglesia, ya estaba profetizando. ¿El espíritu de Jezabel en qué consiste? Quiero mencionar 6 puntos. 1. Manipular a otros a la maldad, al pecado. Para la maldad, para el pecado. Como vemos que Jezabel hizo con Acab en 1 Reyes 21-25. ¿Qué más? Punto 2. Utilizar el nombre de Dios, la palabra de Dios, impíamente para cumplir con sus planes y caprichos. Como vemos en 1 Reyes 21, del 8 al 14, Deuteronomio 17, del 6 al 7, como hizo Jezabel con Nabot, para conseguir la viña de Nabot. Ahora, debes comprender esto. El espíritu de Jezabel no solamente va a funcionar en mujeres, también puede funcionar en hombres y aún en ministros. Que utilizan el nombre de Dios, el nombre bendito de Dios, la palabra de Dios, de una manera impía para cumplir con sus planes, sus caprichos, sus deseos, sus ambiciones. Punto 3. El espíritu de Jezabel es también dar una apariencia de espiritualidad. Esta profetiza, pero que esconde maldad, como leemos en Apocalipsis 2:20. Hay personas, mujeres y también hombres, que dan apariencia de espiritualidad, pero son unos malvados, unos perversos. Punto 4. El espíritu de Jezabel busca silenciar y perseguir a los verdaderos profetas de Dios, como trató de hacer Jezabel con Elías y los demás profetas de Dios en 1 Reyes 18, 4 y 13. Punto 5. El espíritu de Jezabel induce al pueblo de Dios a la fornicación, al adulterio, a los pecados de inmoralidad, como leemos en Apocalipsis 2:20. Y punto 6. El espíritu de Jezabel induce al pueblo de Dios a la idolatría, como también dice Apocalipsis 2:20. Y por poner un ejemplo, una forma de idolatría es la avaricia, en Colosenses 3:5. En nuestro tiempo, la iglesia de Cristo ha dejado entrar grandemente el espíritu de Jezabel. Esta mujer, Jezabel de Tiatira, andaba con uno y con otro, como ya les decía. Sobre todo con los líderes de la iglesia, fornicando y adulterando. Y el pecado sexual debe ser tratado en la iglesia.
El pecado sexual debe ser tratado en la iglesia, pero con todo. Veamos lo que le dice el Señor. Apocalipsis 2:21. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Miren, qué maravilloso, con todo, qué maravilloso es el Señor. El Señor no se apresura a derramar juicio sobre una persona. Le da tiempo para que se arrepienta. Ya hemos comentado que las ruedas del juicio de Dios corren lentas, pero seguras. Pedro nos da la misma idea, cómo Dios nos da tiempo para el arrepentimiento. En 1 Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios es paciente. Le da tiempo al hombre, a la mujer, para que se arrepientan antes de enviar su juicio. Y no solo le da tiempo, no solo Dios nos da tiempo para que nos arrepintamos, sino que nos llama al arrepentimiento y nos da el arrepentimiento. ¿Cómo? Debemos comprender que el arrepentimiento viene de Dios y Dios lo da, Dios lo imparte, aunque no es irresistible. En Romanos capítulo 2, versículo 4. O menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Dios da el arrepentimiento. El arrepentimiento viene de Él, viene de Dios, no es nuestro. Dios en su benignidad nos guía, nos da, nos lleva a su arrepentimiento. ¿Cómo podemos confirmarlo? En 2 Corintios capítulo 7, versículo 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Dios nos llama al arrepentimiento. Dios nos llama al arrepentimiento y pone su tristeza para que nos arrepintamos. Hay una tristeza que viene de Dios y una tristeza que es del mundo, que es humana. Dios nos da su tristeza, Dios nos guía al arrepentimiento, como ya leímos en Romanos 2:4. Él pone su tristeza, la tristeza divina, para que nos arrepintamos si respondemos a Él. Sin embargo, no es irresistible. Podemos endurecernos al arrepentimiento que Dios nos envía y no arrepentirnos. Como leemos de esta mujer, Jezabel, que el Señor le dio tiempo para que se arrepintiera de su fornicación, pero no quiso arrepentirse. Entonces Dios no solamente nos da el tiempo para arrepentirnos, no solamente nos trata de guiar al arrepentimiento, nos llama al arrepentimiento, Él nos da el arrepentimiento. Pero ya es cosa de nosotros si respondemos o no. Miren, hace poco hablaba precisamente con dos personas que son relativamente nuevas en la iglesia. Una persona me decía: pastor, me siento siento mucha vergüenza de lo que hice en mi pasado.
Ya me arrepentí, pero siento como que todavía estoy cargando ese peso. Ya me arrepentí, pero siento muy fuerte la culpabilidad y que todavía estoy cargando ese peso. Y yo le dije, tu arrepentimiento seguramente no fue el arrepentimiento de Dios, fue un arrepentimiento humano. Porque cuando tú te arrepientes con el arrepentimiento de Dios, Dios te perdona y la carga de tu pecado, la culpabilidad cae de sobre ti y te sientes liberado, liberada. Entonces le expliqué a esta persona y oramos con esa persona para que tuviera un arrepentimiento de Dios genuino. Espero que me comprendan. Hace poco también hablaba yo con otra persona que tiene poco que llegó a la iglesia, aunque ya había sido cristiana. Y esa persona fácilmente se aclimata. Y ya está aquí en la iglesia con nosotros y se ve pues como parte de la iglesia. Y yo hablé con ella, con esa persona, y le dije, mira, tú fácilmente te aclimatas a donde vas. Fácilmente te adaptas a donde vas. Pero no debes confundir el adaptarte con un arrepentimiento y una conversión genuinos. El hecho que ya estés adaptada a la iglesia no significa que tengas un genuino arrepentimiento y conversión. Debes arrepentirte y convertirte al Señor y asegurarte que sea el arrepentimiento de Dios. Espero que puedan comprender estas importantes palabras. Y es importante que cuando Dios le da al hombre o a la mujer el arrepentimiento, lo tome, lo abrace y se arrepienta para evitar el juicio de Dios sobre su vida. Por ejemplo, un ejemplo muy claro es Nínive en tiempo de Jonás. Dios les dio tiempo para que se arrepintieran antes de enviar su juicio. 40 días. Se arrepintieron y fueron librados del juicio de Dios. Esto lo podemos leer en Jonás capítulos 2 y 3. Ahorita creo que por un momento vas a ver de una manera diferente el caso de Nínive. Dice en Jonás capítulo 3 versículo 4, Dios mandó a Jonás a que pregonara un mensaje contra Nínive. Y el mensaje era, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Avanzaba unos pasos más. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y así. Ese fue el mensaje de Dios. Pero ¿cuál era el mensaje real detrás de esas palabras? Eso significaba, yo pude entender como una revelación de parte de Dios, que eso significaba, tienen 40 días para arrepentirse. 40 días para mostrar su arrepentimiento o serán destruidos. Lo hicieron y fueron librados del juicio de Dios, como encontramos en Jonás 3:10.
Ese era el mensaje detrás de esas palabras. Miren que si Dios quería juzgarlos, no tenía que hacer eso. Con Sodoma y Gomorra no envió a ningún profeta para decirles, dentro de 40 días Sodoma y Gomorra serán destruidas, pero para nada. Ellos ni lo esperaban. Sí, envió Dios a los ángeles para sacar a Lot y a su familia, y los de Sodoma y Gomorra estaban tan tranquilos, no esperaban nada, cuando de repente fuego cayó del cielo y los consumió a todos. Pero el mensaje para Nínive era, tienen 40 días para arrepentirse. Detrás de esas palabras. Como lo que leímos. Le he dado tiempo a esa mujer Jezabel en Apocalipsis 2:21 y no quiere arrepentirse de su fornicación. ¿Qué estaba haciendo Dios con Nínive? Les estaba dando tiempo para que se arrepintieran. Así que si preferimos no cambiar, no arrepentirnos, quedarnos con nuestro pecado, entonces sí, Dios tendrá que juzgarnos. Así que Dios determina un día límite para que respondamos y nos arrepintamos. Dios tiene un día límite, como encontramos en Hebreos 4:7. Debemos buscar al Señor mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Como nos habla Isaías 55, 6-7. Buscad a Jehová mientras, en tanto que está cercano, en tanto que lo podamos hallar. Pero ¿cómo lo vamos a buscar? Deje el hombre impío sus malos caminos, el inicuo sus pensamientos. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento precisamente significa un cambio de mente y que va a provocar un cambio en la manera de vivir. Pero si no respondemos, podrá llegar el día. Si no respondemos al arrepentimiento que Dios envía, que Dios quiere enviar a nosotros, podría llegar el día en que ya no podremos encontrar a Dios. En que ya no vamos a tener la oportunidad para el arrepentimiento, como sucedió con Esaú en Hebreos 12:17, que lo procuró con lágrimas y no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Así que el Señor fue muy paciente con esta Jezabel de la iglesia de Tiatira, dándole tiempo para que se arrepintiera, dándole tiempo para cambiar, pero rechazó su gracia. Rechazó la gracia de Dios, rechazó el arrepentimiento y Dios la tuvo que juzgar. Como tenemos en Apocalipsis 2:22-23. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña en la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Por cuanto esta mujer no se arrepintió, no quedó más que recibir el juicio de Dios conforme a sus obras. Ella y los que pecaron con ella, y aún sus hijos. Es posible que ella, con sus muchas fornicaciones y adulterios, haya quedado embarazada y haya dado a luz hijos naturales. Pero si no tenía hijos naturales, también podía ser sus hijos aquellos a quienes ella influenció, o sus hijos espirituales, sus seguidores. No olvidemos lo que nos dice Hebreos 13:4. Honrosos sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Dios va a juzgar a los fornicarios
y a los adúlteros. No olvidemos esto. Dios podrá darle tiempo al fornicario y al adúltero para que se arrepienta. Pero si no se arrepiente, llega el tiempo, como dice la palabra, en que su pecado lo alcanza o que el juicio viene sobre ellos. Y viene juicio. El Señor es absolutamente recto y justo. Todas sus obras Él las hace con equidad y justicia, como nos dice Deuteronomio 32, verso 4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Nuestro Dios va a recompensar con justicia y rectitud a cada uno, conforme a sus obras. Esta es una verdad que encontramos constantemente, desde el principio hasta el fin de las Escrituras, y como estamos viendo constantemente en esta serie de mensajes. Es un Dios de verdad, no hay iniquidad en Él. No es sobornable. Todos sus caminos son rectitud. Juzga con justicia. Pablo declara en Colosenses 3:25: mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Los que hacen lo malo serán castigados. Dios no hace acepción de personas. Lo que es correcto es correcto. Lo que es malo ante Dios. Así que busquemos la manera de hacer lo correcto delante del Señor. Cada quien va a recibir, si fue injusto, de acuerdo a la injusticia que hizo. El Señor va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Y como leemos aquí mismo en Apocalipsis 2:23, os daré a cada uno según vuestras obras. Nuestro Dios es justo. Nuestro Dios es recto en todos sus juicios. Así que seamos de aquellos que le temen. Que le temen. Él dice: yo miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Aleluya. Amén.